casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, estimados niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Saludamos también a los padres y madres de familia que nos están acompañando. Es grato encontrarnos en el programa Aprendo en casa. Les damos gracias por seguir acompañándonos en esta aventura de aprender ciencia y tecnología. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos en este programa. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, seguiremos aprendiendo ciencia y tecnología desde casa, ya que tenemos aún mucho que aprender del mundo en el que vivimos. Sí, niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la aventura del saber. ¡Qué bueno! Por eso compartimos el título de la sesión que desarrollaremos juntos el día de hoy y es Explicamos el aprovechamiento de los residuos como buena práctica familiar. Asimismo, queremos contarles que su reto será explicar que los residuos pueden ser reutilizados o reciclados, ya que en estos momentos es necesario que todos los miembros de la familia realicen buenas prácticas para su cuidado personal, el cuidado del hogar y así garantizar una adecuada convivencia familiar. Niños y niñas, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir el reto del programa de hoy? Déjenme contarles. El día de hoy, las actividades que tendrán que realizar son las siguientes. Primero, anotarán en su cuaderno de apuntes con ayuda de su familiar la pregunta sobre la cual van a indagar y luego elaborarán una respuesta. Segundo, pensarán en las formas de cómo comprobar que la respuesta que elaboraron es correcta o no. Y escucharán una lectura de la cual obtendrán ideas que les permitirá comprobar su respuesta. Tercero, con ayuda de su familiar, elaborarán una explicación sobre que los residuos pueden ser reutilizados o reciclados. Esta explicación deberá contener los datos que han obtenido de la información brindada y de las actividades realizadas. Gracias, Rocío, por contarnos sobre las acciones que realizarán los niños y las niñas. Además, es necesario recordarles que es importante que puedan tener cerca su cuaderno de apuntes, un lápiz, borrador y tajador. Si además tienen otros materiales como colores o plumones, también los pueden utilizar. Asimismo, no olviden que todos los trabajos que puedan realizar durante las actividades deberán coleccionarlos en su portafolio, el mismo que le mostrarán a su profesor o profesora cuando retornen a la escuela. Niños y niñas, pueden invitar a papá, mamá o algún familiar para que los acompañe a divertirse en este programa de ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en casa. Niños y niñas, vamos a iniciar la sesión del día de hoy preguntándoles, ¿qué aprendieron en la sesión de la semana pasada? Así es, amiguitos, tienen razón. En la sesión anterior aprendimos que es necesario que practiquemos la separación de residuos para disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura y puedan volver a utilizarse.
separar los residuos debe ser una tarea y una responsabilidad compartida. Cada miembro del hogar puede y debe hacerse cargo de los residuos que genera, así como los generados por su familia. Solo así, juntos y juntas, podemos hacerle frente al cambio del clima. Muy importante lo que aprendieron nuestros niños y niñas en la sección anterior, porque con la separación de residuos no solo se benefician las familias, sino también el ambiente y toda la naturaleza. Así es, Wilfredo. Y les comento que después de la transmisión de la sesión radial de la semana pasada, se comunicó conmigo la familia Bustillos del distrito de Casca en Ancash para comentarme su caso. A toda la familia le pareció muy importante la idea de separar los residuos que producían en casa, porque esta práctica familiar les ha permitido reducir la cantidad de basura que normalmente generan día a día. Por esa razón, en estos 7 días que han pasado, se han preocupado de separar los residuos en diferentes tachos. Pero ha surgido un problema. No saben qué hacer con los residuos almacenados. Rocío, ¿qué te parece si les pedimos ayuda a nuestros niños y niñas para orientar a la familia Bustillos sobre lo que podrían hacer con los residuos que han separado en los tachos? ¿Crees que nuestros niños y niñas podrían ayudarnos a orientar a esta familia? Claro que sí, Wilfredo. Nuestros niños y niñas son muy inteligentes y hábiles. Para ello, les plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos aprovechar los residuos que producimos todos los días? Repetiré esta pregunta porque sobre ella los niños y las niñas iniciarán su indagación el día de hoy. Pídanle al familiar que los acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes, ya que responderla será nuestra aventura de hoy. Seremos como los científicos, partiremos de una pregunta para construir nuestro conocimiento. Volveré a repetir la pregunta. ¿Cómo podríamos aprovechar los residuos que producimos todos los días? ¿Cómo podríamos aprovechar los residuos que producimos todos los días? ¿Anotaron la pregunta? Excelente. Ahora van a elaborar una respuesta para esta pregunta. Para ello, van a cerrar sus ojos un momento y pensarán de qué manera podrían aprovechar los residuos que se producen en casa todos los días. Pueden guiar su pensamiento a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué nuevo uso podrían darles a estos residuos? ¿Podrían convertirlos en otros objetos? Listos. Cerremos los ojos y a pensar. Entonces, contamos a la cuenta de 3 y empezamos. 1, 2 y 3. Ahora, con la ayuda de su familiar, dibujen su respuesta. Sigan, sí pueden hacerlo. A nuestros radioescuchas les recordamos que este es un programa del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Aprendo en casa. Muy bien. Creo que ya tienen su respuesta terminada. Entonces, vamos a continuar porque es el momento de comprobar si lo que han dibujado es correcto. Así es, niños y niñas de primer y segundo grado. ¿Cómo podrían comprobar si su respuesta es correcta o no? ¿Qué les ayudará a hacerlo? Muy bien pensado.
Podrían comprobar su respuesta comparándola con la información que les estamos brindando en la radio o tal vez en el internet, leyendo en libros o revistas científicas, o también preguntando a tu profesor o profesora cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Pero en este momento, nosotros les vamos a ayudar a obtener esa información, ya que no debemos salir de casa para evitar contagiarnos con el COVID-19. Es importante tener mucho cuidado. Tienes mucha razón, mi estimado Wilfredo. En estos momentos no debemos salir de casa para evitar el contagio con el COVID-19. Por eso, les hemos traído un texto sobre cómo podríamos aprovechar los residuos que producimos en casa, el cual les ayudará a comprobar su respuesta. De esta lectura, ustedes obtendrán la información que necesitan para comprobar su respuesta. Deben escuchar atentamente. Mucha atención, niños y niñas, ya que daremos inicio a la lectura que titula ¿Cómo aprovechar los residuos que producimos en casa? No olviden que con la ayuda de su familiar anotarán algunas palabras importantes o clave que les ayudarán a comprobar su respuesta. No es necesario que traten de escribirlo todo, solo anoten algunas ideas que son importantes. Ahora sí, presten atención a la lectura. El título es ¿Cómo aprovechar los residuos que producimos en casa? Dice: hoy en día, muchas familias han asumido como una buena práctica la separación de los residuos para evitar que estos se contaminen entre ellos y volver a darles una vida útil, lo cual permite que disminuyan la cantidad de residuos que se produce al día y así hacerlos menos peligrosos para nosotros y el ambiente. Pero no basta con solo separar los residuos, es necesario implementar otras actividades para que el manejo de los residuos contribuya a la protección y conservación del ambiente. Para que esto ocurra, es necesario que las personas, primero, aprendamos a reutilizar. Sí, reutilizar los materiales que aún pueden servir en lugar de botarlos. Es decir, hay que darles un nuevo uso. Por ejemplo, las botellas de plástico o vidrio para almacenar agua, aceites, alimentos, crear maceteros, portalapiceros. También se puede reutilizar las cáscaras o las sobras como alimento de los animales domésticos, entre otros. Reutilizar los materiales y objetos que usamos es importante porque prolongan la vida de las cosas, ahorran energía, recursos y dinero. Otra idea importante es reciclar. Reciclar los materiales para que sean transformados en nuevos materiales y así puedan ser utilizados. Es decir, aprovechar un residuo mediante un proceso de transformación para cumplir otros nuevos fines. Por ejemplo, transformar las botellas de plástico en prendas de vestir, maletas, frazadas, transformar el papel usado en papel artesanal, transformar los residuos vegetales como las cáscaras en abono para la agricultura. Es posible reciclar papel, cartón, vidrio, metales, madera y algunos plásticos. Cuando reciclamos, disminuimos la cantidad de recursos de nuestro ambiente y origina que usemos menos agua, menos energía y que disminuya la contaminación. Así que reutilizar y reciclar son formas de aprovechar los residuos que se generan en casa. Estas acciones deben ser realizadas por todos los miembros de la familia, ya que permite que de manera organizada y armoniosa la familia se integre para el beneficio de todos y del ambiente. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Y a ustedes, amiguitos, ¿qué les pareció el texto que acaban de escuchar? ¿Les gustó? Sobre la base de lo que acaban de escuchar y anotar,
Conversen con su familiar las respuestas a las siguientes preguntas. Escuchen con atención. ¿Por qué tenemos que reutilizar y reciclar los residuos? Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre reutilizar y reciclar? Y la tercera pregunta que dice, ¿de qué forma ayuda a la familia a reutilizar y reciclar los residuos? ¡Excelente trabajo! Es el momento de que comparen sus dibujos que elaboraron como respuesta a la pregunta ¿cómo podríamos aprovechar los residuos que producimos todos los días? Con los datos que han obtenido del análisis de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Vamos a realizar la comparación a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias o similitudes han encontrado entre su dibujo y los datos obtenidos? ¿Qué diferencias o similitudes han encontrado entre su dibujo y los datos obtenidos? Comenten con su familiar sus hallazgos. ¿Terminaron? Muy bien. Queridos niños y niñas, ahora pueden dibujar y escribir cuál sería su respuesta final a la pregunta. ¿Cómo podríamos disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura? A comenzar. Con la ayuda de su familiar, escríbanla en su cuaderno de apuntes. Recuerden que como familia debemos reutilizar y reciclar los residuos que se generan en casa, como formas de aprovecharlos y así evitar la contaminación del ambiente en el que vivimos. Por ejemplo, podemos utilizar las botellas de plástico o vidrio para almacenar agua, aceite, alimentos, crear maceteros, portalapiceros y otras cosas más. También se pueden utilizar la cáscara o las sobras como alimento de los animales domésticos, entre otros. Asimismo, podemos reciclar transformando las botellas de plástico en prendas de vestir, maletas, frazadas, transformar el papel usado en papel artesanal, transformar los residuos vegetales como cáscaras en abono para la agricultura. Estas acciones deben ser realizadas por todos los miembros de la familia, ya que permite que de una manera organizada y armoniosa la familia se integre para el beneficio de todos, pero en especial del ambiente en el que vivimos. Muy bien, felicitaciones a todos por compartir este momento de aprendizaje. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, ahora que ya saben cómo se pueden aprovechar los residuos, les pido que al finalizar el programa realicen la siguiente actividad. Los niños y niñas de primer grado dibujarán y escribirán con la ayuda de su familiar una lista de las acciones que podría realizar la familia Bustillos para reciclar los residuos que ya han separado. Volveré a repetir. Los niños y niñas de primer grado dibujarán y escribirán con la ayuda de su familiar una lista de las acciones
que podría realizar la familia Bustillos para reciclar los residuos que ya han separado. Los niños y niñas de segundo grado dibujarán y escribirán una lista de las acciones que podrían realizar la familia Bustillos para reutilizar y reciclar los residuos que ya han de segundo grado. Dibujarán y escribirán una lista de las acciones que podrían realizar la familia Bustillos para reutilizar y reciclar los residuos que ya han separado. También les invito a escribir y dibujar en su cuaderno de apuntes cómo compartirían con sus compañeros y compañeras todo lo que has aprendido el día de hoy. No lo olviden, estas actividades las realizarán cuando termine el programa. Ahora vamos a continuar. Niños y niñas, ahora queremos conocer si ustedes realizan ya en casa acciones de reutilización o reciclaje de residuos. Para ello, vamos a hacerles unas preguntas y les planteamos dos alternativas para que ustedes escojan una de ellas. ¿Se animan a contestar? Si es así, entonces comenzamos. La primera pregunta dice, recuerda que tienes que escoger una alternativa A o B. Así que te digo la pregunta. ¿Qué haces con las hojas de papel que están usadas solo por una cara? A. ¿Las tiras al tacho? O B. ¿Utilizas la cara que no está escrita? ¿Qué alternativa escoges? Quisiéramos que hubieras escogido la alternativa B, porque queremos usar las hojas de papel por ambos lados. Probamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué haces cuando se te rompe un juguete? A. ¿Pides ayuda para arreglarlo? O B. Lo tiras al tacho. Exacto. Si se te rompe un juguete, tienes que ver si puedes arreglarlo. Y la tercera pregunta, que dice, cuando vas a comer, A. ¿Siempre terminas todo lo que te sirven? B. ¿Dejas muchas sobras para tirar? ¿Cómo respondes? Así es, siempre debemos terminar todo lo que nos sirve. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial, muy contentos de haber compartido estos aprendizajes contigo. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de estas sesiones de clase. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con los estudiantes para animarlos a que sigan participando de estas sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario, así como también que planifiquen actividades de aprendizaje complementarias a estas sesiones. Gracias por seguir apoyándonos en esta tarea. Ahora sí, nos despedimos de las familias y en especial de los niños y niñas que nos han acompañado el día de hoy. Hasta el próximo programa. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.